Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson interpretada por Leonardo DiCaprio con Sean Penn y Benicio del Toro. Esta película, que bueno, aparece quizás como en un año bastante significativo y de alguna manera también como oportuno por todos los temas que rodean lo de la inmigración, sobre todo en los Estados Unidos y las medidas de Donald Trump, todo lo que tiene que ver también con los activismos y sobre todo también con el grupo de Antifa, que han generado pues muchísimos disturbios y revuelos en ciudades importantes de los Estados Unidos, manifestándose en contra de las políticas migratorias y de todo este tema, pues que es un verdadero problema en la sociedad norteamericana, que también podría extenderse también a pues lo que pasa en un contexto europeo, donde pues ese tema también se ha convertido pues en una cuestión fundamental en la discusión social política. Sí es cierto que Paul Thomas Anderson no había destacado en su carrera hasta su 10ª película por ser un director que se interesara muchísimo por temas que tuviesen cierta repercusión política, o que fuesen una cuestión más o menos trendy, o que estuviese pues en la palestra o en el debate público. Creo que pues aquí hace como una primera exploración y en mi opinión pues se queda como un tanto ahí a medio camino. Me parece como una visión un tanto tibia, que no contemple quizás como the big picture o the bigger picture, quizás como tener una visión un poco más compleja sobre los asuntos que está tocando aquí y las dinámicas también que interfieren en todas estas cuestiones con intereses pues de ambos lados, ¿no? Por parte también pues del oficialismo o de los poderes que están pues dominando o controlando a los países, ¿no? En este caso los Estados Unidos, y esas élites ahí un poco como detrás de bambalinas o en la sombra, que controlan un poco el destino de los países, las decisiones macro que se toman, pero sin perder de vista, pues obviamente yo creo que le hace falta quizás como ese contrapunto y también entender un poco qué es lo que está detrás, qué es lo que está animando también a toda esta masa que se organiza en torno a todos estos movimientos de justicia social, estos activismos, estas cuestiones de protesta en contra de este sistema, del establishment al que se pretende pues socavar, al que se pretende debilitar, al que se pretende pues desestructurar a través de actos vandálicos, actos terroristas y de pues organizaciones pues a modo de células repartidas por diferentes partes del país. Sí es cierto que Paul Thomas Anderson, en mi opinión, es uno de los grandes directores de los últimos años, de verdad que ha hecho verdaderas joyas que incluso podrían elevarse hasta la categoría de obras maestras como Boogie Nights o Magnolia. En mi opinión, There Will Be Blood sería pues para mí la película de las que yo he visto de Paul Thomas Anderson, la que más me ha impactado y la que considero que es como más poderosa también en términos de tema, en términos también de interpretación, en términos cinematográficos. Me parece que es una película verdaderamente redonda. Pero sí es verdad que viendo un poco sus últimos trabajos, sus últimos proyectos, creo que pues El Hilo Invisible a mí en particular me gustó mucho, pero es una película que quizás también me dejó un poco con alguna expectativa incumplida, y pues a posteriori pues la de Licorice Pizza me parece que es una película que también le falta como algo, no sé, tiene como muchos elementos interesantes, pero que no termina como de hacer eclosión, no termina de explotar. Es una película que también me parece que tampoco me lleva a ningún sitio o me promete algo, pero tampoco me termina de devolver un poco eso que te ha prometido, y esta película me parece también un poco lo mismo. No sé, no me terminó de convencer la propuesta y sobre todo cómo se desarrolló y en última instancia pues cómo termina el desenlace. Creo que a medida que avanzaba la película y veía sobre todo lo que hacía Sean Penn con su personaje, me parecía que era quizás el verdadero protagonista de la historia, porque está completamente dividido en un conflicto existencial que es bastante interesante, complejo y pues turbio también, un poco pues entrando en la cuestión de las relaciones interraciales y pues su supremacía como hombre blanco y esas ansias y ese anhelo de pertenecer a estos grupos elitistas americanos que son pues básicamente sostenidos sobre las ideas de una cuestión supremacista blanca, o de una cuestión de la raza aria, una cuestión pues de la lucha de clases también, pero siempre teniendo en cuenta pues ese lugar privilegiado, que eso sería pues lo que se entiende grosso modo como el privilegio de la raza blanca, y pues está siguiendo la tradición y la herencia pues de los colonizadores y de toda la gente pues que
que ha oprimido y que se ha aprovechado pues de diferentes minorías y diferentes pueblos y etnias y razas en la construcción de lo que es la América contemporánea. Pero volviendo a lo mismo, me parece que en todo este contexto, en todo este popurrí, en todo este collage de temas que hay, me parece que todo está como demasiado cogido con pinzas ahí, no termina como de entrar ahí a saco en ninguna de las cuestiones que son temas que verdaderamente ameritan una reflexión quizás un poco más profunda y más sosegada. Y la película se mantiene como en un tono de acción. La mayoría de la película pues es prácticamente un escape, ¿no?, del personaje de DiCaprio, que tiene que encontrar a su hija antes de que ésta sea pues interceptada por el personaje de Sean Penn, que es su padre, y entonces está buscándola para pues eliminarla, puesto que no puede concebir la idea de que tiene una hija producto de una relación con una mujer negra, que es un poco la que lleva todo el tema del activismo pro inmigración y anti pues las medidas del ICE, un poco, que es la policía esta que está intentando deportar migrantes masivamente en los Estados Unidos. Entonces esta película me parece que, creo que una cuestión positiva es que aparece en un momento bastante relevante. Sin embargo, creo que también muchas de las cuestiones que están como en la raíz o en el sustrato, en los fundamentos también argumentativos y de la ideología, ya que también creo que ya el debate está como un poco gastado también. De hecho, la película, la última de Ari Aster, que es Eddington, con Joaquin Phoenix, también toma muchísimos de estas cuestiones, estos postulados y estas preguntas y estas inquietudes que hay ahora mismo con respecto a pues la dimensión y el alcance de todos estos grupos minoritarios, como el Black Lives Matter en el caso de la película de Eddington, y pues todos estos activismos que se han convertido también de alguna manera como activismos un tanto radicales, con señas también de identidad un poco pues extremas, y que bueno, que se manifiestan a través de estos actos terroristas y vandálicos que desestructuran y generan caos y desasosiego en la población americana, y que pues se valen un poco de esa promesa de la lucha revolucionaria para ir reclutando e ir ganando adeptos que se unen a estas causas. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Habría también que pensar un poco qué hay detrás de todo esto, porque en mi opinión yo creo que estas cuestiones tampoco se mueven de una manera gratuita, ni aparecen tampoco de una manera también al azar o aleatoria, sino que también responden quizás como a esas mismas contrapartes de esos poderes, esos grandes poderes que controlan a los países, y de una manera también globalista también, que son como unas dinámicas que hay, unas luchas económicas también, obviamente, que se libran detrás de todo esto, y que son las que animan un poco como a modo de padrino, ¿no?, como el maestro de titiritero, de puppeteer, que son las que animan a todas estas masas amorfas y le dan como esa cierta identidad, esa cierta forma, para que puedan tener pues esta visibilidad y puedan tener un sentido, ¿no?, una existencia, una razón de existir. Entonces, en este sentido, creo que Paul Thomas Anderson me decepcionó un poco no su punto de vista, porque es un punto de vista muy válido, y de verdad que, bueno, sí, tiene ciertas cosas que me parece que están acertadas, pero me parece como un tratamiento como un poco superficial. Obviamente no es un director como Ken Loach, ¿no?, o quizás Constantin Costa-Gavras, ¿no?, que tienen una verdadera vena de cine político y que de verdad intentan encontrar pues cuáles son verdaderamente los resortes que están animando todas estas cuestiones desde un punto de vista más objetivo y más generalista también, ¿no? No tanto quedándose como en la anécdota, sino también yendo un poco a los principios y a las causas. Entonces, en este sentido, creo que Paul Thomas Anderson últimamente, bueno, ha perdido un poco también sus señas de identidad. También es cierto que los directores intentan evolucionar, ¿no?, y ir actualizándose o ir renovándose o refrescando un poco su estilo, que yo creo que aquí también se manifiesta de una manera bastante potente, porque sí es cierto que como director me parece que visualmente es muy interesante, y la puesta en escena de la película, la dirección en sí, lo que es el trabajo pues de cámara y de actores, me parece que está bastante bien, está todo muy, muy sobresaliente en sentidos técnicos también, pero obviamente yo estaba teniendo como una expectativa, sobre todo por todo el revuelo que había causado en la crítica y todo lo que se estaba hablando de esta película. Venía como esperándome algo que verdaderamente me hiciera pensar, que me hiciera pues que me emocionara, pero creo que me quedo básicamente con el personaje de Sean Penn, que en términos interpretativos y en términos de lo que cuento de esa lucha, ese sufrimiento interno, esa pugna que al final termina acabando con su vida, pues es la verdadera
cuestión interesante que habría que analizar, y es el verdadero dilema ético ahí también existencial que creo que atraviesa a muchísimas de las personas que están lidiando con estos temas o que están en una sociedad tan fragmentada y que de alguna manera también se presenta como una forma caótica y no saben un poco cuál es su verdadera identidad y dónde está quizás la verdad, ¿no? Que creo que también hay una cuestión del cuestionamiento de de la verdad y de la objetividad de las cosas, y en ese sentido pues están todos quizás engañados. Me hubiese parecido también una visión un poco pesimista, pero bueno, también muy válida y nihilista, ver cómo también de alguna manera todos operamos llevados como por impulsos y motivaciones que en última instancia, si se cuestionan y se llevan hasta las últimas consecuencias, tampoco tienen una validez axiomática, ¿no? Sino que más bien somos de alguna forma dogmáticos, ¿no? Hasta cierto sentido, o fanáticos, o entramos quizás como unos fundamentalismos que son los que terminan alimentando estas batallas que se generan en la sociedad y que pues en última instancia podrían llevar quizás hasta la aparición de una guerra civil. Bueno, ¿tú qué opinas aquí de esta película de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another? Si te gustó, déjame aquí pues tu comentario, y si te gusta este análisis, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.